mecánica eléctrica, analista de aceite mineral y eléctrico certificada por el laboratorio SD Myers. Cuenta con la experiencia de más de 8 años en el diseño de estos equipos, 5 años de experiencia en el diagnóstico de transformadores mediante el análisis de aceite mineral y pruebas eléctricas. Ha participado también activamente en procesos de armado, mantenimientos, servicios y montaje de transformadores y subestaciones eléctricas. Esta experiencia le ha brindado un amplio panorama de las necesidades del mercado eléctrico, tanto guatemalteco como centroamericano. Es importante destacar su experiencia laboral dentro de la empresa Cetrac Guatemala desde el 2014, participando constantemente en capacitaciones sobre diseño y gestión de transformadores eléctricos en la casa matriz de la empresa, ubicado en el estado de Querétaro, en México. Sin más preámbulos, declaro oficialmente inaugurada esta conferencia. Que las discusiones y presentaciones que sigan nos guíen hacia una comprensión más profunda y sólida de este tema relevante. Bienvenidos a todos y que tengan un evento educativo y fructífero. Bienvenida. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, tomar lugar. Realmente me siento muy agradecida por su presencia, por el deseo también de aprender un poco, ¿verdad?, sobre la importancia de mantener un transformador con un aceite monitoreado para garantizar que este equipo pues tenga una operación adecuada y también para preservar su vida y prolongarla. Espero que tengan un buen provecho y que hayan pasado también un feliz día del ingeniero que fue ayer. Me imagino que aquí todos somos ingenieros, entonces felicidades. Nos van a dar pastel. Bueno, como aquí venimos a hablar de transformadores, pues yo sé que aquí ya todos conocemos los transformadores, sabemos qué transformadores hay. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, una recopilación de qué es el transformador. Pues el transformador eléctrico es una máquina estática, ¿verdad?, que lo que hace es convertir la energía eléctrica de entrada a una energía eléctrica en la salida, manteniendo la misma potencia. Lo que va a convertir son voltajes y corrientes. Básicamente, tenemos varios tipos de transformadores, de acuerdo a la necesidad y la aplicación que nosotros le vayamos a dar. El transformador tipo subestación, que pues la característica que tiene es que sus boquillas o sus terminales de conexión pues están en los costados para una acopio. Los tipos secos de baja tensión, que son los más utilizados en el área industrial para maquinarias, para equipos de baja potencia más que todo. Los transformadores de potencia, que son los que nosotros observamos en las subestaciones, que tienen la característica que tienen las boquillas o la alimentación pues, a través de una cometida aérea. Los tipos secos de media tensión, que también pueden, pues la aplicación más que todo es para uso en acometidas de media tensión, 13.200, 34.500, puede ser acometida también a través de gargantas, y pues pueden ser encapsulados o semiencapsulados. Estos pues va a depender mucho de la selección de acuerdo al requerimiento de medio ambiente que tenga o a la política de medio ambiente que maneje la empresa. Y el tipo pedestal o pan mounted que comúnmente conocemos, que esa la característica es que la acometida es subterránea, entonces es mucho más seguro para instalaciones de distribución. Y pues estos son los tipos de acuerdo a su aplicación, y pueden ser, como podemos ver, sumergidos en aceite, como es el tipo subestación, el tipo los transformadores de potencia y el pedestal o pan mounted, o pueden ser aislados al aire, perdón, como son los secos de media tensión y los secos de baja tensión. Y bueno, básicamente el transformador, como comenté, lo que hace es transformar la energía.
Y para hacer esa transformación, pues utiliza el principio de inducción magnética. Entonces, para realizar esta función necesitamos la presencia del núcleo, que va a ser ese canal donde va a conducir el campo magnético que van a generar las bobinas. Aquí tenemos dos tipos de núcleo y dos tipos de bobinas. El primer tipo de núcleo que vemos acá pues es el tipo acorazado, que su característica es que nosotros vamos a armar el núcleo en la bobina, y este que tenemos acá es el tipo columna. ¿Por qué tenemos varios tipos o varias disposiciones de núcleo? El transformador, al ser una máquina, también tiene eficiencia, lo que venimos a ver acá. Entonces, cada uno de estos tipos de núcleo maneja diferentes condiciones de eficiencia. ¿Por qué? Si se dan cuenta, el tipo enrollado pues ya tiene la forma que normalmente o que naturalmente tiene el campo magnético que generan las bobinas. O sea, es un núcleo mucho más eficiente. Un tipo columna, si bien puede tener una eficiencia bastante aceptable, pues no puede llegar a ser tan eficiente como el enrollado. Por eso comúnmente en transformadores de potencia nosotros encontramos transformadores con núcleo enrollado. Ahora la parte de las bobinas. En la parte de las bobinas pues también tiene diferente disposición. Si se dan cuenta, esta primera bobina que tenemos acá son bobinas en arreglo por capas, lo que significa que realmente ganado corrido, por así decirlo, se devana una capa, se aísla, se devana otra capa y así sucesivamente. Y el siguiente arreglo de bobinas es por doma. Se devanan secciones de devanado y se van conectando, interconectando mediante las terminales. Esto más que todo se hace por tema de esfuerzos mecánicos en momento de corrientes de cortocircuito. Una disposición por domas tiene mayor resistencia mecánica al momento de estar presente bajo esfuerzos de cortocircuito. Y también en temas de refrigeración, se va a reflejar mejor una circulación, ya sea de aceite o de aire, en una disposición ya sea por donas, porque tenemos más espacio entre los devanados, donde puede circular el medio refrigerante, que puede ser aire o aceite, que en una disposición por capas. Porque en capas, si bien podemos utilizar o se puede diseñar conductos que son espaciadores entre capas, pues no se tiene la misma espacio disponible para la circulación del medio refrigerante. Y aquí pues volvemos al tema de eficiencia en el transformador. Creo que esta ecuación pues ya la hemos visto todos cuando estudiamos la parte de conversión de energía, y tenemos la ecuación de eficiencia del transformador, que tenemos la potencia por 100 dividido la potencia del transformador por las pérdidas en vacío y las pérdidas en la carga. ¿Y qué son las pérdidas en vacío? Pues las pérdidas que va a generar el núcleo. Entonces, si aquí alguien ya tiene alguna referencia o ha practicado tema de pruebas en campo, pues se dará cuenta que cuando hacemos nosotros pruebas en campo, medimos corriente de excitación, que no es lo mismo al modelo que se utiliza o a un protocolo de pruebas normalizado de fabricación, pero sí se miden las pérdidas. Entonces, ¿qué sucede? Para que nuestro transformador sea más eficiente, nosotros tenemos que minimizar nuestras pérdidas, ¿verdad? Tener un núcleo eficiente que nos garantice la menor cantidad de pérdidas, y tener un devanado igualmente eficiente. Muchos me preguntan qué es mejor, si un devanado de cobre o de aluminio, por tema de pérdidas.
que creo que aquí tal vez algunos tendrán la misma duda. Y realmente eso es, en términos de pérdidas, es indiferente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando fabricamos un equipo, lo fabricamos bajo una norma. Y la norma nos dice que tenemos que cumplir con ciertos parámetros. Por ejemplo, tenemos que cumplir con cierto valor de pérdida de cobre, cierto porcentaje, mejor dicho, cierto porcentaje de pérdidas en vacío, y tenemos que garantizar una eficiencia. Lo único que repercute el material de la fabricación es en el tamaño. ¿Por qué? Porque el cobre es un material que tiene mejores características de conducción, entonces los devanados se vuelven más compactos, mientras que el aluminio, el devanado se puede volver un poco más grande. Entonces, ¿qué va a repercutir esto? En transformadores un poco más grandes. ¿Qué va a implicar? Más aceite para refrigerar, o un medio aislante más grande, un tanque o un gabinete más grande. Es lo único que repercute, pero el tema de operación del equipo, con el tema de eficiencia, el devanado no se ve afectado por el material con el que se fabrique el transformador. Ahora venimos al tema de los medios refrigerantes. Pues ya vimos las clases de transformadores. Tenemos el aire, que es el más común, es lo que tenemos en el ambiente, el más barato también, el aceite mineral y eléctrico, y tenemos otros fluidos dieléctricos, que creo que aquí algunos posiblemente ya lo han solicitado o lo han visto en el mercado. Bueno, aquí tenemos una tabla comparativa donde vamos a evaluar cada uno de los medios refrigerantes que existen en el mercado para determinar cuál nos puede ser más funcional de acuerdo a nuestras necesidades o de acuerdo a nuestro presupuesto también. ¿Por qué? Si bien tenemos el aire, que es el medio más abundante y gratuito, por así decirlo, vemos que tiene una eficiencia para la refrigeración. Cuando hablamos acá de eficiencia estamos hablando del tema de refrigeración bastante pobre, porque el aire se calienta muy rápido y depende mucho también de la temperatura ambiente. O sea, si tenemos un aire caliente no va a enfriar nuestro transformador. Nivel de ruido, pues un aire caliente también genera ruido. La vida del aislamiento, realmente el aire puede estar contaminado, puede dañar nuestro aislamiento. Seguridad contra incendio. Si yo tengo un transformador aislado o un transformador seco en este caso, pues sabemos que el aire o el oxígeno es parte del triángulo para generar un incendio, ¿verdad? Entonces realmente fácilmente puede promover un incendio. Facilidad de diagnóstico del equipo, pues muy mala, ¿verdad? Porque no podemos tomar una muestra de aire, porque el aire está generándose y se está transmitiendo al ambiente. Riesgo de daño al ambiente, pues realmente no hay ningún riesgo, porque realmente es únicamente si el transformador llega a incendiarse puede generar algún tipo de gas que pueda ser nocivo o dañino al medio ambiente. Biodegradabilidad, pues es aire, ¿verdad? Entonces realmente es un recurso renovable que es excelente para la biodegradabilidad y un costo bastante aceptable porque es gratuito. Ahora pasamos a los fluidos dieléctricos. Si en acá tenemos el aceite mineral, el FR3 o aceite vegetal, el beta fluid, que es un aceite vegetal mejorado, y el silicón. Bueno, para ir resumiendo un poquito, el tema de refrigeración tiene una eficiencia bastante buena. Todos tienen valores de eficiencia pues bastante aceptables. El nivel de ruido pues no tiene ningún ruido, ¿verdad? No genera ruidos cuando un transformador está
enfriándose, al menos o sea algún tipo de refrigeración forzada, como ventiladores o alguna máquina de alguna bomba de aceite dentro del transformador. La vida del aislamiento, pues estos aceites o estos fluidos dieléctricos, se dan cuenta, el mejor es el aceite LFR3 o el aceite vegetal. Es el que mejor va a preservar los aislamientos del transformador, que es lo que nosotros buscamos con el aceite. ¿Por qué? Porque la vida de un transformador está dada o depende mucho del aislamiento. Porque si el aislamiento dentro del transformador se daña, no lo podemos reemplazar. No podemos quitar un papel y meter otro, que ya está dentro del transformador. Pero el aceite mineral, el Betafluid y el silicón, pues también nos dan un buen nivel de aislamiento, una buena vida al aislamiento, si lo mantenemos en condiciones aceptables, por supuesto. Seguridad contra incendio, pues el aceite mineral, en comparación del Betafluid, es bastante pobre. ¿Por qué? Bueno, el aceite mineral tiene un punto de inflamación de 147 grados y el FR3 tiene un punto de inflamación de 330 grados, es decir, puede soportar temperaturas bastante elevadas sin que haya un riesgo de incendio. Facilidad de diagnóstico. Bueno, el transformador es mayormente, cuando tenemos transformadores sumergidos en aceite, pues es mayormente aceite. Entonces, el aceite al estar circulando dentro del transformador nos da una representación, una muestra de aceite nos puede dar un indicio de qué está sucediendo en la operación del equipo, de acuerdo a las pruebas que nosotros estemos dispuestos a realizar. Por supuesto, hay una gama de pruebas bastante grande. Por ejemplo, el aceite mineral, el aceite FR3 o aceite vegetal y el Betafluid son muy buenos para el diagnóstico. Cuando hablamos acá del tema de diagnóstico, nos estamos refiriendo cuando hacemos un análisis de gases disueltos, de todo, que es donde nosotros podemos obtener mayor información de las condiciones de operación del transformador. El silicón, realmente, por la viscosidad y bueno, más que todo por su viscosidad, no es tan bueno para un diagnóstico porque no circula con tanta facilidad dentro del transformador. El tema ambiental, pues obviamente el FR3, que es un aceite vegetal, y el Betafluid, que es un aceite vegetal mejorado, pues son muy poco dañinos para el medio ambiente. El aceite mineral, pues puede ser dañino, pero puede contener, en dado caso haya un derrame o algún inconveniente con el aceite, pues se puede hasta cierto punto gestionar para un desecho ambientalmente correcto. Y en tema de costo, pues el aceite mineral tiene un costo para las características que presenta bastante aceptable. El FR3 y el Betafluid, por ser aceites vegetales que no se producen de forma masiva y por las características que presenta, pues tienen un costo bastante elevado, igual que el silicón, por tema más que todo del volumen de fabricación que hay en el mercado. Entonces, por eso es que en el mercado nosotros vemos la mayoría de transformadores con aceite mineral. ¿Por qué? Porque las características se presentan. Puede dar un diagnóstico de las condiciones de operación del transformador, nos ayuda a preservar el aislamiento y tiene un costo bastante aceptable, aparte que pues ayuda a tener una eficiencia en la refrigeración del equipo.
Estas son pues las 4 funciones que tiene el aceite mineral dentro del transformador eléctrico. La principal, por ser un equipo eléctrico obviamente, es eléctrico. En promedio, pues el aceite mineral tiene una tensión de ruptura dieléctrica de 45 kilovoltios. Lo que nos pide nosotros la norma, la IEEE 5706, para transformadores o para aceites nuevos es de 30 kV, para transformadores en operación es de 25. Ahí lo vamos a ver más adelante. Y también, bueno, otra de las funciones del aceite mineral es que ayuda a la transferencia de calor, al igual que el refrigerante que nosotros utilizamos en nuestros vehículos. Ayuda a que las bobinas, que son la parte que está generando calor en el equipo, puedan enfriarse. La tercera característica, su tercera función, es un protector del papel, porque si bien tiene una resistencia dieléctrica, el aceite como tal, al impregnarse en el papel, mejora sus características mecánicas. Al mejorar sus características mecánicas, ayuda a que el papel pueda soportar mayores condiciones o mayores esfuerzos de cortocircuito, esfuerzos mecánicos por cortocircuito, y ayuda a preservarlo. Pero también, si el aceite está contaminado, si no damos un mantenimiento o no tenemos un diagnóstico del equipo, este mismo aceite puede dañar el papel, o sea, es un arma de doble filo. Y pues lo que había comentado anteriormente, el aceite es una herramienta de diagnóstico. Existe una gama bastante amplia de análisis al aceite que se puede realizar, que nos pueden determinar las condiciones de operación del transformador. Y estas herramientas o estos análisis que nosotros tenemos disponibles, en conjunto con pruebas eléctricas, nos pueden ayudar a intervenir el equipo de una manera prematura antes de que se vaya a ejecutar alguna falla, antes de que se agrave una situación presente en el transformador. Por eso es la importancia del monitoreo. Ahora, es otro tema, ¿verdad? Ya vimos qué es el transformador, qué compone el transformador, qué medio refrigerante usamos en el transformador. Ahora, ¿cuánto aceite vamos a usar en nuestro transformador? Porque a veces vemos transformadores que son con unos tanques muy grandes, con una potencia tal vez no tan grande, o transformadores que son muy compactos, con una potencia bastante significativa. Va a depender bastante del diseño, obviamente, y del tema de eficiencia del equipo como tal. Si se dan cuenta acá, pues es un diagrama bastante básico de lo que es un transformador. Tenemos acá la parte de la bobina, la parte azul, y lo que vemos café es el núcleo. Esa es la parte que va a generar el calor dentro del transformador. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo sé cuánto aceite, dónde poner, qué tan alto tiene que ser el tanque, cuántos radiadores, por qué tiene tantos radiadores mi transformador? Bueno, eso es parte ya del diseño como tal, pero hay ciertos parámetros básicos que todos los fabricantes deben de cumplir. ¿Se dan cuenta las boquillas o los bushings? La mayoría son similares, ¿verdad? O sea, para baja tensión son tipo Spartan o tipo capacitivo en la alta tensión. Independientemente del diseño, independientemente del nivel de tensión, se deben de cumplir con ciertas distancias seguras de operación, ¿verdad? Entonces, el tanque va a depender mucho también del nivel de tensión que maneje el transformador. Independientemente
del calor que pueda estar generando mi parte activa o mi bobina, o mi núcleo. El tanque del transformador debe cumplir con ciertas medidas de acuerdo al nivel de tensión, por seguridad. No puedo colocar yo dos bushings de 69 a una distancia muy pequeña, muy corta, porque recordemos que ya nuestro medio aislante fuera del transformador ya es el aire, y las características dieléctricas del aire son diferentes a las que tenemos dentro del transformador. Su rigidez dieléctrica del aire es muchísimo menor, va a depender mucho de las condiciones de altura donde esté operando, metros sobre el nivel del mar donde esté operando el transformador, y la contaminación que pueda existir en el ambiente. Ese es un parámetro que consideramos el nivel de tensión para determinar las distancias entre los componentes del transformador. Otro tema que considera para determinar cuánto aceite vamos a necesitar en el transformador es cuánto calor va a generar nuestro equipo. Nosotros, por la parte de diseño, pues se calcula los watts o las pérdidas que tenemos cuando el transformador está operando a un 5%, incluso cuando está operando a un 110%, los watts que va a perder o las pérdidas en vacío, y lo vamos sumando y vamos a tener cierta cantidad de potencia que tenemos que disipar. Tenemos un área de contacto, que es el tanque, que ya tenemos establecida de acuerdo a las características del nivel de tensión. Y a posterior, pues vemos o determinamos el tema de los radiadores. ¿Cuántos radiadores vamos a utilizar? Por eso ya es un tema más de diseño. Entonces, más que todo es un concepto general que les vamos a dejar a ustedes para que sepan cómo calculamos nosotros el volumen de un tanque, que no es un dato o no es un diseño estándar en todos los casos, que todos los transformadores deben tener el mismo tanque, porque va a depender mucho de las pérdidas que va a tener el diseño en sí. Y bueno, aquí tenemos el ciclo térmico de los transformadores. Aquí tenemos la parte superior izquierda, tenemos acá un transformador en operación ONAN, es decir, sin ninguna ventilación forzada, como son los transformadores pad mount, como es un transformador de distribución o uno tipo subestación, o los que utilizamos normalmente en el área industrial, que pocas veces tienen ventilación forzada. Entonces, ¿cómo funciona el aceite dentro del transformador? Bueno, aquí vemos, ¿verdad? En esta parte que vemos acá, tenemos la parte que se está generando calor, que es el núcleo y las bobinas. Se calienta el aceite. Al estar caliente, se vuelve menos denso y sube. Al subir, pues ya tenemos nosotros nuestros radiadores, que lo que hacen es, por el mismo flujo de aire que hay en el ambiente, enfrían ese aceite se vuelve un poquito más denso y baja, y vuelve otra vez a continuar el ciclo, ¿verdad? Por eso es importante mantener los transformadores en condiciones o en un cuarto donde exista una ventilación adecuada. Independientemente si el transformador está operando al 100% de la carga o si está operando al 30% de la carga, tenemos que garantizar que realmente el radiador esté cumpliendo su función, porque si tenemos nosotros los transformadores en un cuarto cerrado, en una temperatura ambiente de 30 grados, y tenemos el transformador al 80% de carga, el transformador está calentando, lo tenemos encerrado. Realmente la función de los radiadores no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el ciclo térmico se está dando, pero el ambiente está caliente también. Entonces realmente no podemos garantizar
un enfriamiento realmente del transformador. ¿Y qué va a suceder? Pues vamos a acortar la vida útil del equipo. Bueno, aquí en el otro lado pues tenemos otro ejemplo de transformador tipo LAN. Únicamente la disposición en la que está el radiador. El radiador está un poco elevado, no está al mismo nivel que las bobinas, pero es el mismo ciclo. Y pues aquí tenemos en la parte inferior izquierda un transformador con ventilador y con bomba de aceite, que es una ventilación EFAP. Entonces, ¿cuál es la función de la bomba de aceite? Acelerar la circulación del aceite, ¿verdad? Y la de los ventiladores, enfriar más rápido el aceite que circula por los radiadores. ¿Qué ganamos nosotros invirtiendo en ventiladores o invirtiendo en bombas de aceite? Pues ganamos un tiempo de enfriamiento más cortos, lo que nos puede reducir también el tamaño del transformador. Porque ya la potencia del transformador obviamente va a incrementarse, porque puede disipar más calor en el equipo y en tiempos mucho más pequeños. Y aquí tenemos, bueno, es el mismo ejemplo con ventiladores y bomba de aceite. Entonces, pues, por eso es que nosotros vemos transformadores cuando les colocamos ventiladores que se incrementa su potencia. ¿Por qué? Porque tienen mayor capacidad para disipar el calor. Obviamente, si le vamos a colocar ventiladores, tiene que ser en un ambiente donde se vaya a disipar ese calor, porque si no vamos a regresar al mismo escenario del transformador que sea en un cuarto encerrado. Por más de que le ponga ventiladores, va a estar circulando el mismo aire caliente en el mismo cuarto, no se va a enfriar el equipo. Tenemos que garantizar que el transformador pueda liberar, o el espacio donde está el transformador garantice la disipación del calor como tal. En la parte de diseño, pues como les comentaba, para ayudar o para mejorar el enfriamiento dentro del transformador, porque obviamente, si bien nosotros estamos colocando radiadores, les estamos colocando un medio refrigerante, ¿por dónde va a circular ese aceite? Si tenemos todo pegado, ¿verdad? Tenemos la columna o el núcleo y tenemos la bobina pegada al núcleo. Pues en la parte de diseño lo que se hace es colocar ductos, que son, o espaciadores, como lo quieran llamar, que son básicamente como el nombre lo dice, espaciadores, que lo que hacen es generar espacio dentro de la bobina. Lo que hace es facilitar que el aceite penetre la bobina, circule dentro de la bobina, para transferir el calor que está generando los devanados hacia el aceite, que ese aceite se caliente y pueda continuar con su ciclo térmico. Otro, bueno, los radiadores, que son estos que vemos acá, que todos conocemos, y que también tenemos el tanque de tanque de expansión, correcto, gracias. Que también este tipo de tanque, pues la función es almacenar aceite, correcto. ¿Por qué? Porque el aceite caliente se expande. Entonces, en este caso, tenemos un transformador con radiadores. Sí, el transformador tiene radiadores y tiene ventiladores para que estén enfriando. Entonces, ¿por qué le voy a colocar un tanque conservador si ya tiene su medio refrigerante? Pero ¿qué sucede a veces? Nosotros, como tenemos cierta potencia que garantizar, también tenemos que considerar el tema de costo de fabricación, el tema de espacio disponible.
Este aceite aquí arriba obviamente tiene un área de contacto donde va a disipar su calor, donde también se va a enfriar. Entonces acá en esta parte, en el tanque conservador, lo que hace es almacenar el aceite cuando se está calentando, ¿verdad? Se calienta el aceite, se expande y sube al tanque conservador. En esta parte se enfría cuando ya el sistema de enfriamiento como tal, que son los radiadores y los ventiladores, disminuyeron la temperatura del aceite en general, vuelve a disminuir y así están. Incluso hay equipos que utilizan otro tipo de sistemas como es el gas de nitrógeno para garantizar una cama de nitrógeno en los transformadores en vez de utilizar tanques de conservadores y un sistema de nitrógeno. Bueno, ahora ya vimos qué es el transformador, las partes del transformador, por qué utilizamos el aceite mineral y eléctrico. Y ahora vamos a entrar un poco más en el tema de cómo la operación del transformador modifica las condiciones físico-químicas del mismo. A mí me gusta pensar en el transformador como un cuerpo humano, y que el aceite es como la sangre que tenemos, ¿verdad? Si nosotros hacemos un examen de sangre, pues los médicos nos pueden diagnosticar algún padecimiento. Obviamente tenemos que tener algún síntoma. O puede ser un chequeo general. Pues básicamente lo más básico en pruebas, como un chequeo médico general, serían las pruebas físico-químicas. Aquí tenemos las 6, lo que es el número de neutralización o acidez, la tensión interfacial, tensión de ruptura dieléctrica, análisis de color, gravedad específica e inspección visual. Estos parámetros como tales nos pueden dar un indicio de las condiciones de operación del transformador. Obviamente, si nosotros es nuestro primer análisis, pues no podemos obtener mucha información si todos los parámetros están correctos, ¿verdad? O sea, si todo sale bien, pues decimos, bueno, el transformador está bien. Pero es importante mantener siempre la costumbre de realizar análisis periódicos para establecer una tendencia y tener un monitoreo de las unidades. ¿Por qué? Porque si vemos que algún parámetro va variando con el tiempo, podemos determinar si es necesario realizar una prueba adicional, un análisis adicional, o determinar si ha cambiado o analizar nosotros mismos si ha cambiado la operación del equipo, que es lo que puede estar modificando los parámetros físico-químicos del aceite de transformador. En el tema del número de neutralización, estos son los valores de aceptación de acuerdo a la norma, que es la que está vigente actualmente. Pues estos van a variar de acuerdo al nivel de tensión. ¿Por qué? Pues obviamente los niveles de tensión son más críticos en un voltaje de 230 kV a un voltaje 13.200, ¿verdad? Entonces, a decir de la norma, lo clasifica de acuerdo al nivel de tensión para mantener parámetros confiables. Algunos de ustedes me imagino que ya está familiarizado con estos parámetros, pero bueno, el número de neutralización lo que mide es la acidez del aceite como tal. No es que mida la acidez, sino también cuántos miligramos de CO por cada gramo de muestra de aceite es necesario para neutralizar la muestra. Es decir que lo que repercute la acidez dentro del papel es pues lo que nos imaginamos, ¿verdad? Si tenemos nosotros un ácido
empieza a dañar el papel aislante. Recordemos que el transformador está compuesto mayormente por aislamiento derivado de celulosa, papel, papel craft, papel crepé. Si contamos con una acidez elevada, pues esta acidez va a empezar a dañar las características mecánicas del papel. La tensión interfacial, pues como tal, es un parámetro físico-químico que nos va a indicar, al igual que se compara con la tensión interfacial del agua, cuál es el punto en el que se puede romper o se puede introducir un objeto dentro del aceite, ¿verdad? La tensión de ruptura dieléctrica. Este es para el método ASTM D877, que es un método que más que todo lo que evalúa es el tema de contaminación. Bueno, aquí lo que mide es el punto en donde se crea un arco en el aceite, ¿verdad? Tenemos una diferencia, tenemos dos fietilas separadas por 2 milímetros, donde estamos inyectando tensión, y en el momento en el que se crea el arco es donde nosotros decimos que es el valor de tensión de ruptura dieléctrica debe ser mayor a 25 kV, es decir, más que todo mide aislamiento en el aceite. El análisis de color, ustedes han visto un aceite nuevo, es bastante claro. Un aceite que ha estado en operación bastante tiempo se va oscureciendo porque se va oxidando, y la oxidación pues va generada de acuerdo a la acidez. La gravedad específica, que es un parámetro más físico, y una inspección visual. ¿Por qué? Porque a veces en el aceite podemos encontrar, cuando se extrae la muestra, rastros ya sea de carbonización, de papel desprendido o de algún tipo de metal. ¿Y cuáles pueden ser las condiciones de operación o las más frecuentes en los transformadores? Pues una condición de operación normal, ¿verdad? O sea, el transformador opera en tensiones nominales dentro de su capacidad, con una calidad de energía adecuada. Otra condición es con sobrecarga, ¿verdad? Es bastante común cuando estamos sobrecargando el equipo y se va calentando y no tiene pues un espacio donde pueda disipar el calor adecuadamente. Otra condición es la mala calidad de energía. Obviamente la mala calidad de energía puede repercutir en la operación del transformador. Si tenemos nosotros condiciones armónicos, por ejemplo, que ahora es bastante frecuente, o es bastante frecuente también en sistemas fotovoltaicos. Lo que hace el armónico es modificar la forma de onda, y esa modificación lo que hace es repercutir en el núcleo del transformador, lo que hace que se caliente y vaya generando calor. Entonces también hay que monitorear la calidad de nuestra energía. Otra condición es un punto caliente. Tenemos una mala conexión en nuestros terminales, o hicimos una maniobra del cambiador de derivaciones después de mucho tiempo, que también pudo repercutir en un punto caliente. Y eso es otro punto importante, porque la norma como tal nos indica, muchas veces los clientes nos piden a nosotros realizar las pruebas en los 5 taps de los transformadores, o en todos los taps, cuando son transformadores de distribución que realmente nunca han operado el cambiador de distribución, y es contradictorio a lo que nos dice la norma, porque la norma lo que nos dice es: si el transformador no opera o no se modifica la posición del tap, no lo mueva. Porque recordemos que el cambiador de derivaciones en transformadores de distribución que operan sin carga, es un mecanismo, ¿verdad? Y que con el tiempo, si no se usa,
puede que se atrofie. Por muy bueno que sea, es un mecanismo que realmente va colgado de la pared del transformador, y un movimiento puede zafar algún contacto. Y la norma recomienda que si no se opera el cambiador de derivaciones, lo más recomendable es realizar las pruebas en el TAP de operación para evitar posibles daños o falsos contactos. Entonces, nos hemos topado a veces que manipulan el cambiador después de mucho tiempo y queda en condición de punto caliente. Entonces, ¿cuándo nosotros deberíamos de realizar los análisis de aceite al transformador? Si nosotros nos basamos en la norma de análisis de aceite, que es la C57106 de IEEE, pues lo más recomendable va a depender mucho del presupuesto de cada empresa, pero es 3 meses posterior a la operación. ¿Por qué? Para tener un parámetro inicial, para saber cómo es que está empezando a operar el equipo. Dependiendo de ese análisis, nosotros podemos determinar cuánto tiempo después. Puede ser que durante ese análisis todos los parámetros de análisis estén aceptables. No es necesario realizarlo más que una vez al año. Si en el siguiente análisis vemos una condición que se ha modificado, pues de acuerdo al resultado, se puede determinar un periodo de muestreo más corto, ¿verdad? También podemos realizar un análisis de aceite después de una falla o después de un evento para determinar qué fue lo que sucedió, qué se pudo haber dañado, porque puede haber una apertura en el cortacircuitos que alimenta el transformador, pero el transformador después siguió operando normal. Entonces no sabemos si se vio afectado o no. Podemos hacer las pruebas, pero las pruebas nos dicen que están bien, pruebas eléctricas. Un análisis de aceite realmente nos va a reflejar si hubo algún cambio dentro de la condición de operación del transformador. Y bueno, si vamos a muestrear nuestro transformador, debemos de tener un correcto muestreo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que garantizar que la muestra sea representativa de lo que está sucediendo en el transformador, sea representativa del aceite del transformador. Tenemos que utilizar o tratar de mantener la esterilidad en la muestra, es decir, usar equipo adecuado. Los recipientes deben evitar que los recipientes estén contaminados o que hayan sido usados anteriormente para muestrear otros equipos y no se hayan desinfectado o no se hayan limpiado, y que los recipientes sean los correctos. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros realizar las pruebas de cualquier recipiente. Si tenemos recipientes que no sellan bien, pues tenemos una contaminación de aire o del ambiente que con el tiempo, dependiendo del periodo, desde el traslado de la muestra hasta el laboratorio, puede repercutir en una contaminación por humedad o por otro tipo de parámetros. Si nosotros pues utilizamos un recipiente que encontramos, así que por el poco tiempo que teníamos disponible, encontramos, solo había un frasco de café y eso jalamos para extraer la muestra, pues realmente ¿qué podemos esperar de una muestra, verdad? Si no tenemos una confiabilidad en la esterilidad del recipiente de muestreo, que es algo que es bastante común a veces en empresas que están bastante remotas, ¿verdad? Cuando sucede un evento sacan una muestra de aceite y a veces nos ha sucedido que nos llevan la muestra en un bote de lo que sea, incluso de gaseosa. Entonces realmente nosotros cuando lo recibimos no podemos garantizar que los resultados vayan a reflejar realmente lo que está sucediendo en el equipo.
es importante mantener ciertos estándares o verificar que cuando se realice un muestreo se cumplan con ciertos parámetros, ¿verdad? Que sea recipientes adecuados, que el muestreo pues sea correcto. También tenemos que garantizar que no existan derrames por tema de ambiente, ¿verdad? Se debe de tener cuidado para tener una muestra realmente significativa y representativa de lo que está sucediendo en el transformador. ¿Cuál puede ser una consecuencia de una mala condición de aceite en la refrigeración del transformador? Bueno, si no tenemos un aceite en condiciones aceptables, tenemos un aceite contaminado. Por ejemplo, una contaminación puede ser la presencia de acidez. Lo que va a suceder con la acidez, por ejemplo, es que va a empezar a dañar el papel. Lo empieza a dañar y se empiezan a formar compuestos polares. Estos compuestos polares lo que hacen es que se empiezan a crear corrientes de fuga. Y bueno, se empieza a generar un proceso de descomposición del papel como tal. Ese proceso de descomposición lo que va a generar es que el aceite ya no sea tan eficiente para su refrigeración. Es decir, ya tenemos un aceite contaminado. No es lo mismo tener un aceite limpio que vaya a estar circulando dentro del equipo, que vaya a estar circulando dentro de las bobinas de nuestro equipo, a un aceite que está contaminado con compuestos polares, que entonces ya se vuelve un poco más lenta la refrigeración. Tenemos acá la curva del impacto de la condición del aceite en la eficiencia del transformador. Aquí el parámetro que más afecta la condición de la eficiencia es la acidez. Como vemos acá, en el eje Y tenemos la acidez y en el eje X tenemos el tiempo. Acá tenemos 0.25, que es el parámetro de aceptación por norma, y tenemos también la temperatura a la que va a operar nuestro equipo. Si se dan cuenta, si tenemos una temperatura de operación de 70 grados en promedio en nuestro transformador, la generación de acidez, por así decirlo, va a ser mucho mayor. Así el transformador está trabajando a una menor temperatura. Entonces se vuelve un ciclo. La acidez va a dañar el papel. La acidez daña el papel. El papel, pues obviamente empieza a dañar la refrigeración del equipo, empieza a operar el transformador a una temperatura un poco mayor a lo que estaba operando normalmente, y entonces empieza a generarse mayor acidez. Y la curva va a ir creciendo, o sea, se va acercando más al eje Y. Por eso también es importante monitorear la temperatura de operación. O sea, tenemos que mantener el transformador operando a una temperatura, pues lo que recomienda es una gráfica que les traída del manual de mantenimiento de transformadores del libro de S.D. Meyers. Lo que recomienda S.D. Meyers es justamente que el transformador opere a una temperatura menor a 60 grados para garantizar que los parámetros de acidez de acidez no genere un incremento que vaya a repercutir en el enfriamiento del equipo. Y bueno, lo que les comentaba del correcto muestreo, ¿verdad?
tenemos aquí un aceite, del lado derecho tenemos un aceite nuevo, y vamos viendo cómo con el paso del tiempo se va volviendo más oscuro del lado izquierdo. Pero si nosotros utilizamos un aceite que ya un recipiente que ya está contaminado, pues obviamente la muestra puede que la hayamos sacado de la condición más limpia, y cuando ya se coloca en el recipiente, si no está correctamente limpio o no es un recipiente estéril, pues ya se contaminó, ya cambió su color, ya cambiaron sus parámetros físico-químicos. Entonces nosotros como personas que nos dedicamos al mantenimiento de transformadores, ¿cómo podemos garantizar una correcta refrigeración del transformador? Para garantizar también que sea un equipo más eficiente y que nos vaya a que su vida útil también se prolongue, ¿verdad? Pues tenemos que monitorear con mantenimientos preventivos, que incluya como mínimo análisis químicos. ¿Por qué? Porque nosotros, como les comentaba, tenemos, manteniendo un histórico de las condiciones de aceite, podemos determinar si ha cambiado algún parámetro en la operación del equipo. Y si nosotros determinamos una variación, podemos más rápido tomar acciones para corregirla y prolongar la vida útil del equipo. La segunda, tener condiciones que garanticen la correcta disipación del calor en el transformador. ¿Por qué? Porque la eficiencia del transformador se ve afectada directamente por el calor. O sea, si el transformador está operando en condiciones con una temperatura elevada, pues realmente ese calor se vuelve una carga para el equipo. Entonces, la refrigeración, muy importante. Tenemos que mantener los equipos en cuartos ya sea ventilados o abiertos, no dejar los equipos encerrados, que muchas veces por tema de espacio dentro de una planta toca dejarlo en medio de la industria, ¿verdad? O a la par de la máquina, porque es donde había espacio, pero al final repercute en la vida útil del transformador, porque se va a estar trabajando a una mayor temperatura y va a estar generando calor y va a reducir su vida útil, va a dañar el aislamiento. Y la tercera recomendación, la ejecución de mantenimientos al aceite mineral de acuerdo a los resultados de análisis, ¿verdad? O sea, de nada nos sirve nosotros tener un monitoreo, tener un control de los parámetros del aceite, que contratar a la empresa, independientemente de cuál, que nos dé un análisis y nos diga, mire, su transformador necesita un filtrado, necesita que se corrija un punto caliente, que al final no lo vamos a realizar. Entonces es importante acatar o programar las recomendaciones que nos realizan las empresas de mantenimiento para garantizar una operación continua del equipo también, ¿verdad? Porque no sabemos si en algún momento, por falta de una planificación en el mantenimiento, puede que el equipo vaya a fallar y nos va a salir mucho más caro. Y pues eso ha sido todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda, por favor. Ahorita